Hemos oído cómo Aarón y María Aaron and Miriam hablaron mal de Moisés spoke badly against Moses, y Dios los castigó. and God punished them. Core y sus equitos hablaron Korah mal spoke del hombre de bad Dios about the man of God, y 250 and con ellos se los 250 tragó la tierra. uh, uh, ¿Por qué were swallowed up by the a earth. veces sentimos que And es why necesario que why do we feel nosotros sometimes that pasemos it's juicio necessary for us to pass judgment sobre otras personas on other people o sobre cualquier autoridad? or any authority? Porque estamos operando Because todavía en we're la still carne, operating in the flesh, no en el espíritu. not in the spirit. Dios dice que el juicio God es tells de Él. us that judgment belongs to Él Him. es el que juzga. He is the one who judges. Que nadie más de nosotros tenemos That derecho de juzgar none of ninguna us cosa. have the right to judge anything. Porque Jesús mismo Because fue el que Jesus dijo, himself el was que the one who juzga said, the one who judges será will be juzgado. judged. El que juzga The será one who juzgado. judges will be judged. ¿Por quién? By whom? ¿Por los demás? By others? Pero por Dios. By God. Cada vez que usted Every time juzgue that you a judge alguien anybody o algo, or something, Dios lo va a juzgar a usted. God will judge you. Así de que estamos hablando So de algo we're talking serio. about something serious. Lo que quiero que What esta I noche want consideremos Us por to qué, consider tonight o según la is lección, why, according to the lesson, dice que es el razonamiento. it says that it's reasoning. Y el razonamiento And es reasoning parte is a del part humano, of the human being. es lo que somos. It's who we are. Desde niños From razonamos las children, cosas. from a young age, we reason things out. Y por medio de And razonamiento through juzgamos reasoning, cosas. we judge things. Pero la Biblia nos But the enseña que el Bible teaches us that razonamiento reasoning es de la carne is of the flesh, y es en contra de and Dios. it's against God. Que Dios no se agrada That del God is not razonamiento pleased del humano. Por with ejemplo, human todas las reasoning. For cosas de example, Dios no son de razonamiento, None of the son things de of fe. God are of reasoning, but of Usted faith. cree lo que la Biblia dice por You fe. believe what the Bible says by faith. Usted no va a razonar You por are qué going to Pablo reason dijo out, esto, well, por why qué did Pedro Paul say dijo this, esto, or why por did qué Peter Jesús say dijo this, why esto. did Jesus say that? Para mí no tiene sentido. That doesn't make sense to me. Por ejemplo, cuando Jesús For dijo tienes example, que when morir Jesus para said you vivir, have to die to live, no tiene sentido. that doesn't make sense Hasta que no lo analizas en el until espíritu y te das you cuenta qué es lo analyze in que the en verdad spirit está and diciendo. you say, well, what are they really saying? Y todas las cosas que And razonamos nosotros everything that we reason son igual. is the same. Razonamos porque We no reason because we entendemos don't en understand totalidad lo que está totally pasando o lo que what se is está happening or diciendo. what is being said. Y somos muy rápidos And we're very quick para juzgar to judge por el razonamiento. because of reasoning. Porque todo lo razonamos Because we reason everything. y todo lo ponemos, en lugar de And we ponerlos en put, las manos de instead of Dios, lo putting it in the ponemos en hands of nosotros God, we mismos. put it in our own hands. ¿Qué es lo que yo pienso? What ¿Qué es do lo I que think? yo voy a hacer? What ¿Qué es am lo que I yo going to do? decido? What am I going to decide? ¿Qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo What que do yo no I deserve? merezco? What do I not Todo deserve? tiene que ver con el yo. Everything has to do with the self. Ese es el razonamiento. That's reasoning. Entonces tenemos So then que we have to examinar examine o examinarnos ourselves y estar seguros and siempre be que no estamos always caminando sure por that we're not razonamiento, walking in sino por reasoning, fe. but by faith. Porque sin fe Because es without imposible faith, agradar a it's Dios. impossible to please God. Pablo dijo que hasta Paul comer said tienes que that hacerlo you con even fe. have to eat with faith. Todas las decisiones que tú Every haces tienen decision that you que, make que has llevar to fe. be done in faith.
Así de que si vamos So, a agradar if a we're Dios going to tenemos que please caminar God, por fe. we have to walk by faith. Tenemos que aceptar las We cosas have por to fe. accept things by faith. Yo no lo entenderé, I might pero not por fe, understand it, si es Biblia, yo but lo by acepto. faith, if it's the Bible, I accept it. Y si no es Biblia, And if it's no not, es mi negocio. it's not my business. Amén. Amen? No se pongan serios, Don't hermanos. get so serious, brothers and sisters. Es algo que It's de veras something debemos de that considerar porque usamos mucho el We should razonamiento. consider because we use reasoning Usted se a va a dar lot. cuenta, si usted se fija, If you durante el notice, día, throughout the day, todo tiene, everything va por razonamiento. is done Usted out usa of reasoning. You razonamiento use reasoning para moverse. to move. Y no debe de moverse así, And debe de you moverse shouldn't por move fe. like that. You should move by faith. Entonces, So then, bueno, vamos a orar primero. let's pray first. Padre, en el nombre de Jesús, Father, como in Jesus' name, siempre, as always, sabemos bien que sin we usted know no very podemos well hacer nada, without you Señor. we can't do anything, Que lo Lord. necesitamos a usted We en need todo you tiempo, at all times, especialmente para enseñar, especially Señor. to teach, Lord, Porque sentimos el peso de la because we feel the weight responsabilidad of the responsibility que usted mismo pone that en you nosotros yourself put por lo que upon us enseñamos. for what we teach, Y que somos responsables de and that toda we're palabra que sale de responsible nuestra for every boca. word that comes from our mouth. Dirija mis palabras, Señor. Direct my words, Lord. Úncame, Señor. Anoint Unja me, mis Lord. labios Anoint para my hablar su lips palabra. to speak your word. Unca nuestros oídos Anoint para our oír, ears Señor. to hear, Lord. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Reprendemos al enemigo que we quiere rebuke venir the enemy y who wants to come trastornar, and twist, confundir confuse en esta enseñanza en el nombre de this Jesús. lesson in Amén. Jesus' name. Amen. La difamación procede de la razón. Slander Okay. comes from La reason. rebelión del hombre contra la Man's autoridad se rebellion against manifiesta authority en is palabras, manifested razones in word, y in pensamientos. reason, in thought. Si no conoce la If he autoridad, does not know hablará authority, palabras he will speak denigrantes, slanderous words. palabras que generalmente Such se words originan en su usually corazón. issue out of his reason. Kem tenía sus Ham razones para had his difamar a reason su padre, to slander his father. pues Noé estaba For Noah desnudo. was naked. María habló contra Miriam Moisés spoke a against raíz del Moses on the basis of the casamiento de fact su hermano his con una brother's mujer marriage cusita. to a Cushite woman. Sin embargo, el que se somete a la One who was autoridad subject vive to bajo authority, however, autoridad y no lives under dentro authority de lo and not razonable. in reason. Core y su séquito Korah con and his company 250 with digerentes 250 murmuraron contra leaders Moisés y reviled Aarón, against Moses and Aaron, diciendo: toda saying, la "All the congregación, congregation todos ellos son are santos, holy, y en medio de every ellos one está of them, Jehová. and Jehovah ¿Por is qué among pues them. os levantáis Wherefore then lift vosotros ye up sobre la yourselves congregación de above the Jehová?" assembly of Números Jehovah. 16:3. Numbers 16:3. También ellos tenían sus They had razones. their reason too. Palabras Slanderous calumniosas words como like aquellas that son producidas usually are generalmente por la produced by razón. reason. Datán y Abiram Dathan and Abiram parecían tener seem razones to para have an even stronger más reason. poderosas aún, pues contestaron a They Moisés answered diciendo: Moses by saying, ni tampoco nos has metido "Moreover, tú en thou tierra hast que not fluye brought us leche y into a miel, land y nos flowing has with dado milk and heredades honey, de nor tierras y given us viñas. inheritance of fields ¿Sacarás and los ojos vineyards. de estos Wilt thou put out hombres? the eyes of these men?" Lo que querían decir era What they que meant sus ojos was that podían their ver eyes con más claridad could see cómo most era la clearly tierra ahí what the donde land was estaban. like there where they were. Cuando más reflexionaban, tanto more más they pondered, poderosas the parecían stronger ser their sus reason for razones distrusting para Moses desconfiar a appeared to Moisés. be. La razón no puede, Reason no puede permitir la Cannot reflexión, bear thinking, puesto que lo since único it que will está, only be que aggravated ésta hará, further agravarla aún by más. the latter. La gente de este mundo People of vive this en la world esfera de la live razón. in reason. ¿En qué pues nos diferenciamos Wherein de la then gente are we mundana any different si también from nosotros worldly vivimos en esa if we esfera? too live in that realm? ¿Cuál es la diferencia? What's the Ninguna. difference? There is no difference. Seguir al Señor Following exige the la Lord liberación de la demands razón. deliverance from reason.
Es muy cierto It is very que para true seguir al Señor that tenemos we que need to have the sacarnos eyes los of our ojos de la reason razón. put out in order to follow the Lord. Lo que quiere decir es quedar What that ciegos a means la razón. is to be blind to reason. ¿Ok? Okay? ¿Qué es lo que gobierna What nuestra vida? governs our lives? ¿La razón o la Is it autoridad? reason or is it authority? Cuando seamos iluminados When por one el is Señor, enlightened seremos by the Lord, cegados he por la will be luz blinded by the light, y nuestra razón será and his desechada. reason will be cast aside. Pablo quedó ciego con la Paul gran turned luz blind que under lo the great light iluminó on the en el road camino to a Damasco. Damascus. Desde entonces No ya no se longer did he fió hold on de to su his propia own razón. reason. Moisés jamás se Moses sacó los never ojos. had his eyes Sin put out. embargo, actuó Nevertheless, como si fuera he ciego. acted as if he were Tenía blind. sus argumentos He y had his razones, arguments and his pero en reasons, obediencia a Dios but in vivía obedience por to God, encima de he la lived razón. above reason. Los que están bajo la Those autoridad de under the Dios no authority of viven God por la do vista. not live by sight. Los siervos de Dios servants tienen of que God must be librarse delivered de la vida from de the la life razón. of La reason. razón es la primera Reason causa is de the la first rebelión. cause of Fíjese bien rebellion. a dónde nos lleva. See where it takes us. Por eso Hence, es que no podemos there can be no controlar control nuestras over our palabras words a menos que unless primero reason tratemos is thoroughly dealt detalladamente with con first. nuestra razón. Salvo que el Señor nos Unless one libre is de la delivered esclavitud by de the la Lord razón. from the bondage of Tarde o reason, temprano sooner or diremos later, palabras he will utter denigrantes. slanderous words. Tarde o temprano. Sooner or later. Parece fácil It hablar sounds de la easy to liberación talk de la about vida, deliverance from the life la of razón. reason. pero como seres But racionales, as rational ¿cómo beings, podemos refrenarnos how de can we argumentar con refrain Dios? from reasoning with God? Ello parece sumamente It seems difícil. most difficult. Razonamos desde la We niñez reason hasta la edad from adulta, childhood to adulthood, desde nuestro from estado our de state incrédulos as hasta non-believers, ahora. straight El through principio until now. básico de nuestra The vida basic es el principle of our life razonamiento. is reasoning. ¿Cómo pues podemos How dejar then de can razonar? we cease? Dejar de hacerlo To requiere cease literally literalmente ask la for the vida very life misma of de our nuestra flesh. carne. Es por eso que hay dos Hence, there are two clases classes of Christians. de creyentes. Los que viven en la Those who esfera de live la on the razón y level los of que reason, viven and en those la who live de la on the autoridad. level of authority. Así es de que So, por eso la Biblia that's dice why que the por Bible medio says de la that salvación through salvation, somos nuevas we are criaturas. new creatures. Lo viejo The pasa y old lo things nuevo have passed llega. away. Esto, When we understand this, entonces nos damos cuenta then we realize de que no es algo that que it's not nosotros something hacemos, that we do. es algo que It's Dios something hace en that God nosotros, does in us. pero lo hace But he does por this nuestra voluntad. by our will. Es decir, That si yo means hago el If esfuerzo I de make ya the no effort razonar to no longer reason las cosas, things out, Dios me va a ayudar God will help me para que yo lo pueda so lograr. that I can accomplish it. Pero si yo no hago el But esfuerzo, if I don't make the effort, entonces Dios no está then obligado God is not a obligated ayudarme. to ¿Ayudarme a qué? help me to do what? Si no estoy haciendo el If esfuerzo, I'm ¿a not qué me making va a an ayudar? effort, what's he going to help me with? So, la vida del So, cristiano the life es of the igual. Christian is the same way. La vida del cristiano The life dice of de the manera Christian que si says, alguno está en "Therefore, if Cristo, anyone is in nueva Christ, criatura he is a es. new Las creature. cosas viejas The old pasaron things have y aquí passed todas away. son hechas Behold, nuevas. everything Pero is si made new." seguimos But agarrados if we de las cosas continue viejas, holding on to the old things, ¿cómo podemos entrar en lo how nuevo? can we enter into the new? Usted se va a dar cuenta You're going to find out que cuando usted hace that when o deja que Dios haga you todos los allow cambios en God to usted make all the que Él changes quiere in you hacer that para he wants to poderle do to be ayudar y able to para que help usted you pueda ser so that you can instrumento be an en sus manos de Él, in his hands, usted va a tener que cooperar you con will have Dios, to cooperate with God. porque el Espíritu Santo se Because nos the fue Holy dado para Spirit was ayudarnos, given to us to para help us, to transformarnos. transform us. Y no es algo de un And día, it's no es not algo que something usted that dice happens hoy, overnight that you no. say, El today, principio The de la principle transformación comienza of por medio de la transformation salvación, begins through salvation, el mismo momento que the usted same moment acepta a that Jesús you accept Jesus. y Dios le da su And Espíritu God Santo gives you his para Holy que viva en Spirit usted. to live in you.
Pero si nosotros no But if cooperamos, we hermanos, don't cooperate, nunca vamos a crecer. we'll never grow. Siempre vamos a estar, We'll pues yo always trato, say, pero oh, well, no I'm lo trying logro. to, but I can't do Es it. que yo estoy haciendo todo lo Well, posible, I'm pero doing everything possible, veras? but, well, really? te estás engañando a ti mismo. You're deceiving yourself. Porque si estuvieras haciendo Because todo lo if you were posible, doing everything ya lo hubieras possible, logrado. you would have already accomplished it. ¿Ok? Okay? No somos diferentes, We're hermanos, todos not somos different. iguales. We're all Todos the same. tenemos el We mismo, all la have misma carne, the same flesh, los mismos hábitos y the todo same habits, and lo que everything teníamos that en el we mundo, had pero lo in the tenemos world, que dejar. but we have to leave it. Porque es que algunos lo han logrado Why y is it that otros some todavía have están accomplished it and luchando. others are still struggling? Okay. Okay. Una buena pregunta. That's a good question. Durante su vida terrenal, el Señor Jesús vivió en todo sentido por encima de la The razón. earthly life of the Lord Jesus was entirely ¿Qué above razón reason. pudo haber para la What reason deshonra, could there be for the los disgrace, azotes y la the crucifixión que lashing, sufrió? and the crucifixion which Pero él he se suffered? sometió a la autoridad But de he Dios. submitted himself to God's No authority. arguyó ni preguntó. He neither argued Solamente nor obedeció. questioned. He only obeyed. Vivir bajo la razón To es live tan under reason complicado. is so complicated. Consideremos las aves del cielo Consider the y los birds of lirios the del air valle. and the lilies in the valley. Con qué sencillez How viven. simply they live. Cuanto más nos The more sometamos we a are la autoridad, subject to tanto authority, más sencillas the serán simpler our nuestras lives vidas. will be. Dios nunca God never argumenta. argues. En Romanos 9, In Pablo Romans probó 9, a los Paul judíos proved to the Jews que Dios that también God llama also a los gentiles. calls the Gentiles. Él indica que de los suggests descendientes that de of the Abraham descendants of solo Abraham, fue escogido only Isaac, Isaac was chosen, y que de la seed simiente of de Isaac, Isaac solo fue only escogido Jacob Jacob. was chosen. Todo es según la All is elección de according Dios. to the election of God. Así pues, So, ¿por qué no debería why escoger Dios should a los not gentiles? God choose the Gentiles? Él puede tener He misericordia can have de que Él mercy tenga on misericordia y whom he compasión has de mercy, quien and Él se compassion compadezca. on whom he El has alma compassion. al traicionero He loves Jacob, the treacherous o él Jacob, ama al traicionero Jacob y hates aborrece al the honesto honest Esaú. Esau. A lo menos At least esto es this lo que se is what supone, men surmise. o lo que suponen los hombres. Hasta endurece el corazón He de even Faraón. hardens the heart of Pharaoh. ¿Es pues justo Dios? Is he therefore unjust? O vamos a decir, Or let's eso say, no es justo. that's not fair. Que Dios haya endurecido God el corazón de To have Faraón hardened Pharaoh's para que él heart fallara for y him to fuera fail, destruido. and he was destroyed. No es justo It's que not Judas fair that fue escogido para ser Judas discípulo, was chosen to be a disciple, pero se tornó en un diablo but he turned into a demon y fue destruido. and was destroyed. ¿Le llama usted justo a eso? Do you call that fair? Pero ahora le But hago yo la now, I pregunta, ask you, ¿es is negocio de nosotros? that our business? Dios es Dios God is God, y Él hace lo que Él and he quiere. does what he wants to do. Amén. Amen? Pero tantas veces que But so hemos many times juzgado that we estas have cosas. judged these things. Pero But si Él se sienta God en el sits trono de on the gloria throne of arriba glory y above, todos los hombres and están men sujetos are a su subject autoridad, to his authority. ¿quién eres tú, Who are you, partícula de polvo, speck of dust, para arguir to con Dios? argue with God? Y yo no entiendo esas palabras, pero I parece don't que está hablando understand algo those words, fuerte, but it ¿verdad? sounds like he's talking a little bit strongly. Él es Dios y He is tiene God, autoridad and he para has hacer the lo que Él authority to quiera. do what he likes. No podemos We seguirle cannot por una follow parte him y on por the la one otra hand, and on the other exigir hand, saber la demand to razón. know the reason. Si queremos If we servirle, desire to serve him, no debemos we must discutir. not argue. Todos los que tienen All un who encuentro meet con God Dios deben Must throw desechar away
sus propios their razonamientos. reasonings. Solamente podemos basarnos en We la can only stand obediencia. on the ground of obedience. No nos entremetamos Let us not con nuestros interfere argumentos through our tratando de arguments, ser trying to consejeros de be Dios. God's counselors. Escuchemos lo que Dios Listen afirma. to what God asserts. Tendré misericordia I will del have que yo mercy tenga on misericordia. whom I have Cuán mercy. preciosa How es la precious palabra is the tendré. word will. Adoremos a Let Dios. us worship him. Él nunca argumenta, God never simplemente argues. hace He lo que simply quiere. does what he wills. Él es el Dios de He gloria. is the God of glory. Así mismo Pablo Paul declara. also attests. Así que no depende So del que then, quiere it ni is del not que of corre, him that sino de willeth, nor of him de that Dios que tiene but of misericordia, God that porque la hath Escritura mercy. dice For the a scripture Faraón, saith unto Pharaoh, para esto mismo For this te very he purpose did levantado. I raise thee up. Para esto te levanté. This is why I raised Para you esto up. levanté a This Judas, is why I raised up Judas, para que hicieran lo que hicieron. so that they could do what they did. Para esto mismo te he For levantado this para very purpose mostrar did I en ti raise mi thee up, poder that I might show in thee y para my que mi power, nombre sea and that my anunciado por name toda might la be tierra. published abroad in all De the earth. manera que de quien quiere So then he tiene hath mercy misericordia, on whom he y al que will, quiere and whom he endurecer, will, endurece. he hardeneth. Romanos Romans 9, 9, 16 y 16. 18. Through 18. Wow. Wow. Endurecer su corazón no To significa harden his hacerlo heart pecar. does not mean to cause him Simplemente to sin. significa It abandonarlo. merely means to give him up. Romanos See 1:24. Romans 1:24. Pablo, Paul, previendo una foreseeing objeción de parte de los that destinatarios they to whom de he is su writing epístola, may raise an objection, se anticipa a su argumento forestalls diciendo, their argument by pero me saying, dirás, Thou ¿por qué wilt pues say then inculpa? unto me, Why doth porque he still ¿quién ha find fault? resistido a su For who voluntad? withstandeth his Versículo will? 19. Verse 19. Muchos consideran Many en would que agree el that the razonamiento above anterior reasoning es is tremendamente tremendously fuerte. strong. Pablo también conoce la Paul fuerza de too tal knows argumento. the strength of such an Así que argument. continúa. So he continues, Mas antes, Nay, oh hombre, but O man, ¿quién who eres art tú thou para que that alterques repliest con Dios? against God? Dirá el vaso de Shall the barro thing al que lo formed formó, say to ¿por him qué that me has formed it, hecho así? Why did thou make me thus? Versículo 20. Verse 20. No contesta su He does argumento, not answer en their cambio argument. les He pregunta, asked them instead, ¿quién eres tú? Who art thou? No dice qué He does dijiste, not say, solamente What did you pregunta, say? ¿quién eres He tú? only asked, Para que Who alterques art thou con Dios. that repliest against God? Cuando Dios ejerce When God autoridad, exercises no tiene authority, necesidad de He has no consultarnos need to consult ni de with you conseguir nuestra or gain your aprobación. approval. Simplemente He nos simply exige requires que you to obedezcamos obey a His su autoridad authority y and reconozcamos acknowledge que si that if esto this es is of de God, Dios, es it bueno. is good. A los hombres siempre les gusta Men argumentar, always like to reason, pero ojalá no but preguntemos, may we not ask, ¿hay alguna razón Is there any real real para que reason seamos for salvos? our being saved? No hay ninguna razón. There is no reason Yo no quise whatsoever. ni corrí, I have neither pero soy willed salvo. nor run, yet I am pero es saved. lo más irracional que This is the puede most suceder. unreasonable thing Pero which Dios ever tendrá happened. misericordia de quien But tenga God will have misericordia. mercy El on whom he alfarero has tiene mercy. The potestad potter sobre has el the barro right para over the hacer la clay misma masa, to make un out of the vaso same lump para belleza one vessel u for beauty obra de arte y another otro for para menial use. nos usos servibles. Es cuestión It de is a matter autoridad, of no de authority, razón. not a question of reason. La dificultad The fundamental que basic hoy difficulty día with tenemos us men los hombres today es que todavía is that we are vivimos still basados living en el under the principio principle de la of ciencia the del bien knowledge y of del good and mal. evil, Bajo el poder del under the razonamiento, power of si la reasoning, Biblia fuera un libro were the de Bible a book argumentos, of de seguro arguments, que then we discutiríamos certainly todo. should reason Pero en everything. Romanos 9, Yet in Dios Romans 9, abre la God ventana opens del the window cielo of heaven y nos ilumina, and enlightens no us, para not by arguir arguing with con us, nosotros, sino but para by asking preguntarnos, us, ¿quién Who eres art tú? thou?
Y esa pregunta And that question no es la primera vez que la hace. isn't the first time that it's made. ¿Quién eres tú, oh hombre, Who art thou, O man, para to tomar esa facultad o para take that tomar ese faculty lugar que or no to se take te ha that dado? place that you've given yourself? La gloria de Dios nos libra de la God's razón. glory delivers from reason. No es fácil que los It hombres is se not libren de easy las for men palabras to be free from denigrantes. slanderous words. Más difícil aún It es is que se harder libren del still to be razonamiento. delivered from Cuando era reasonings. joven, When I frecuentemente me was young, ofendía por las I was cosas frequently offended irrazonables by the que Dios unreasonable hacía. things. Posteriormente leí Romanos Later, 9 I y read por Romans primera vez 9, en mi vida tuve and un for the first pequeño time in my life, contacto I con la touched a autoridad little de of the Dios. authority of God. Comencé a ver I began to see quién era yo, who I was, solamente un ser only a creado being por Él. created by Him. Y me dije, How ¿cómo dare me I atrevo answer back to Him a with my replicarte most reasonable words? imperitamente con mis palabras más razonables? El que está por encima who de is far todo above vive en all gloria. Lives in inaccesible. unapproachable glory. Una The una glimpse of vislumbre a fraction de un poco de su gloria His nos glory pondría would de send rodillas us y to our nos haría knees desechar and make us nuestro throw razonamiento. away our Solamente los que viven reasonings. por Only those who muy live lejos de su afar gloria off pueden can be ser haughty. alte- Those who sit in darkness altaneros. can live by Los que se reasonings. sientan en las But no tinieblas one pueden vivir in all de the world is able razonamientos, to truly pero see nadie himself en by the todo light el of his own mundo burning. puede verse realmente a la luz de su propio ardor. Sin embargo, Yet, en cuanto soon al as the Señor Lord le conceda grants un him poco de luz a little y le light permita and ver un permits poco him de to la see gloria a little de of God's Dios, glory, caerá como then muerto, he shall fall como down ocurrió as one una dead, vez con el even apóstol as did the Juan. Apostle John of old. Que Dios tenga misericordia de God be nosotros merciful para que de to una us, vez por that we may todas realize once and for entendamos all cuán miserables mean and y low we ruines are. somos. Entonces no Then osaremos we will not contestar dare answer back to God, impertinentemente a Dios. A la reina del sur The se le queen of the mostró un south poco was de la shown gloria a little of de the glory Salomón of y se Solomon, quedó and asombrada. there was no more spirit Aquí hay left uno in her. mayor que Salomón. A greater ¿Qué than Solomon importa is here. mi débil razón? What matters my Desde que evil Adán reason? pecó, Since the tomando time el when Adam fruto del sinned árbol by de la taking the ciencia fruit del of the bien y del tree of the mal, knowledge of la good and razón evil, ha llegado a ser reason el has become principio the life vital del principle hombre. of man. Solo después que se Only nos after the glory of the manifiesta la Lord gloria appears del to us Señor, venimos a do we darnos cuenta realize de que no that somos we más are but que dead perros dogs muertos y and masas lumps de of barro. clay. Todos nuestros All our argumentos arguments se will fade away desvanecerán a la luz in de the la light gloria. of His Cuando glory. más vive una The more persona a en la person gloria, lives in tanto glory, menos the raciona. less he Así reasons. alguien discute mucho, If anyone podemos saber que jamás reasons ha a visto lot, we may la know gloria de that he has Dios. never seen glory. Por eso la Biblia nos That's why evita the de que Bible, argumentemos tells us palabra. to avoid from arguments. que no es para discutirse, Arguing about the Bible es is para not digerirse, to argue La palabra over, de it's to Dios digest. The Word of es para God enseñarse, is to be taught. es para derraguir, It's yes, to search. sí, pero nunca debemos de But meternos We should never en argumentos. get involved in an palabras. ¿Por qué argument. esto? No, pero no, Why yo creo que this? esto No, dice, I no, yo believe digo I que esto, believe it means this, and I Ah, no, no, porque no because es it's de not nosotros of us el decidir to que decide. en lugar podemos pedirle al Instead, Espíritu we can Santo ask the Holy que nos Spirit revele to reveal to us la interpretación de the la palabra de interpretation Dios, of the qué es Word lo of que God. quiere decir, what does this mean, y dejarlo allí, and to just leave it lo at que Él that. nos revele, Whatever He eso reveals vamos to a us, entender. that's what we'll Durante understand. estos años
During these years, empiezo a I aprender am que beginning to frecuentemente learn Dios that actúa God sin often razón. acts without reason. Aun cuando no entiendo lo Even que Él though I hace, do not todavía understand what He aprendo a does, adorarlo. I still learn to Porque no worship soy Him. más que un For siervo. I am but a Si hubiera servant. entendido todo Had I todos sus understood all caminos, His ways, yo mismo me I habría myself sentado en el would have trono. sat on the throne. Pero una vez que veo But que Él once I está see muy He arriba is de far mí, above me, que solo Él es that Dios He alone en is lo the God alto, on high, me postro I en prostrate in polvo, en dust and ceniza, ashes, desapareciendo all todos my mis reasonings razonamientos. disappearing. De aquí en adelante solo la Henceforth, autoridad authority es alone real is para mí. factual La to me. razón, el Reason bien and y el right mal or wrong, ya no gobiernan mi reason vida. and right or El que wrong no conoce a longer Dios control se my conoce a life. sí He mismo who knows y God por knows lo himself, tanto es and therefore librado is delivered de la from razón. reason. ¿Nunca ha tenido problemas con razonamiento? Have you ever had problems with reasoning? Todos hemos tenido We've all problemas had con problems razonamiento. with reasoning. Yeah. Yeah, Porque razonamos because todas las cosas. we reason everything out, Y and nos metemos en problemas. we get into problems, No solamente con la gente, not only pero con with Dios. people, but with God, ¿Ve? Porque because Dios no está de acuerdo God cuando isn't in nosotros agreement no when creemos las cosas we por fe. don't believe things by faith. Debemos de recibir todo We por should fe receive everything by y faith no por and razonamiento. not by La reasoning. manera de conocer a The way Dios to es por know medio God de la is obediencia. through Ninguno de los obedience. que aún All viven who still en sus live in their razonamientos lo han reasonings conocido. have not Tan known solo Him. los obedientes The conocen obedient verdaderamente a alone Dios. truly know Así es God. como se elimina Herein el is how the conocimiento del bien knowledge y of del good and mal evil, que viene de which Adán. comes from De Adam, is ahí en eliminated. adelante no es Thereafter, it is relativamente relatively fácil easy obedecer. for us to obey. Es difícil obedecer. It's ¿verdad? difficult to obey. Tenemos que We have to someternos submit, a dejar to ir el razonamiento. letting Tenemos que go of hacerlo. reasoning. We have to do it. Porque el razonamiento nos va a Because meter en reasoning problemas is going cada to get vez. us into problems every time. Y And Dios está muy en contra God de is ello. very against that. Porque Dios está esperando que Because God nosotros is waiting for us confiamos to en su trust palabra, in His Word, en lo que Él dice, in what He says, y que lo and recibimos y that lo we receive tomamos it and take como it la verdad, as the porque truth. Dios no miente. Because God doesn't lie. Nunca ha mentido ni He's nunca va a never lied and mentir. He never will lie. Así de que tenemos que So, tomar la we have to palabra take the como word está escrito. as it's Todo lo written. que es humano, Everything that's lo que human, usted use what humanamente, you use humanly, es decir, That means si usted dice if you say, esta tarde, tonight, salí cansada de mi trabajo I came out of work tired, y and yo creo que está bien quedarme I en la think it's casa, okay for me to stay home. no ir a la iglesia, I'm not going to go to church. que al cabo, Because, aunque se enojen los you hermanos o know, lo que even sea, though the brothers and sisters might get después se angry or conforman. whatever, Ese they'll es get over it. razonamiento, ¿eh? That's reasoning. O no me va a ir mal Or, por esto. It's not Yo going to sé go bad if I do que Dios es this. bueno You know, God is good, y and Dios es justo and y God is righteous misericordioso and y merciful, Dios and- me cubre con and su God covers me gracia with y His yo sé que grace, yo and I know estoy bien, that I'm fine. aunque le falle porque You know, Él sabe even que though yo I soy fail Him, humano because He knows y I'm le voy a human and I'm fallar. going to mess up. Eso es That's razonando. reasoning. Cuando debemos de When we caminar por should fe, walk by faith decir, esto es lo que and Dios say, me ha this is what separado a mí God para has hacer separated y me esto to es lo be, que yo voy and a this is hacer. what I'm going to be. Es muy fácil It's very easy razonar cuando reason things nos out sentimos mal When we feel bad o cuando nos or sentimos when muy bien. we feel well. Una de las dos. It's either one. Una de muy arriba o muy One abajo. where we're Razonamos más. very high or very y- low. y es We peligroso. reason things Por out eso both las in both decisiones que hacemos situations. nosotros The deben de ser decisions that we make decisiones con fe should be y no con decisions with razonamiento. faith and not ¿Ve? reasoning. Una persona que yo A conocía person that I que era knew muy Who activo en was las very cosas de active Dios in the things of God y empezó a began salirse to y stray empezó
and a began salirse to del camino de stray Dios from the way of por God razonamiento. out of reasoning. Él razonó que He el reasoned ir out that a- he reasoned a- that con going una persona with a person totalmente lejos de Dios totally far from God y ir a pescar. to Dijo, go no fishing. tiene nada, He said, nada there's mal, nothing wrong with yo le voy a hablar I'm del going to talk Señor. to him y about the todo. Lord, and Sí, es buen razonamiento. it was good Si hay reasoning. acaso buen razonamiento. If Pero there lo que were pasa reasoning. es que But what cuando ya happens estás is allá, that when you're there, te estiran. they pull you. Y para cuando acordó, él And by estaba the haciendo time he las drogas que realized estaba it, he haciendo. was doing the drugs that this other man was Totalmente doing. se fue de Dios. He totally left Entonces su God. razonamiento era So esto his de la iglesia reasoning donde was íbamos. this about the ah, church that we went to. Él decía del pastor. He said this about the Decía, pastor. ¿tú crees que el He said, pastor "Do you think that the es pastor 100% is está correcto y sirve a Dios correct y and nunca he serves falla? God and he never fails, Y si él lo hace, pues yo and if he ¿yo does qué it, soy? Yo también well, lo voy a hacer. I can do it too." ¿Sí? Estaba razonando, él no He was sabía. reasoning out. He didn't know. No tenía ninguna queja del He didn't pastor, have pero él any estaba complaints razonando about que the el pastor pastor, es but he humano was reasoning y that en the alguna pastor's manera le va a human, fallar a and Dios. somehow he's Y es going to fail verdad, God, and it's true. es verdad, no It's somos true. perfectos We're not todavía. perfect yet. Pero no podemos But asumir we que can't esto está assume pasando that cuando, this is cuando no happening lo sabemos y when aun we cuando don't lo know. sepamos, And even no if we podemos do know seguir about ese it, we ejemplo can't follow that example. simplemente porque lo Simply razonamos que because si we él lo reasoned hace it y él out, es that el if he pastor, does it and he's entonces the yo también pastor, lo voy a hacer. then I can do it too. Porque cuando estés allá Because cara a cara when con you're Dios, face eso to no va a face with trabajar. God, that's not going to work. ¿Ok? Okay? Y lo It's que, true. lo que no And sabemos what es que por medio we del don't know is razonamiento that through entra reasoning, la desobediencia, disobedience la comes in, rebelión. rebellion. Y And entonces nos metemos en... Then una we get gente, into una persona que a razona person las who cosas reasons things siempre es out rebelde. is always rebellious. Siempre va a haber rebelión en There él. will always be rebellion in Porque them están because they razonando are su reasoning misma their actitud, own su attitude, misma their manera own de portarse, su way mismo of carácter. behaving, their Ellos own lo están razonando. character. They are reasoning Diciendo, this, saying, Yo tengo este I problema, pero have el otro this tiene otro problem, but problema. that other Ese es person has this razonamiento. problem, and so that's Yeah. reasoning it out. Y con ese razonamiento And nos with hundimos. reasoning, we Es can't. decir, todos debemos de estar trabajando We should para all be mejorar working to better y para and estar más to cerca del be Señor. closer to the Lord. Entonces vamos a orar. Okay, so let's pray. Padre, le damos gracias, Father, Señor, por we este thank you, Lord, tiempo. for this time. Gracias por esta lección Thank que you for usted nos this está lesson that enseñando, you're giving Padre. us, Father, A caminar por fe y no to por walk razonamiento, by Señor. faith and not En el reasoning. nombre de Jesús, ayúdenos, In Padre. Jesus' name, Recuérdenos help cuando us, estamos Father. Remind saliéndonos us when we're en razonamiento, Going Padre, into o metiéndonos en razonamiento. getting into reasoning. Y Padre Santo, And cuide de Father mis God, take hermanos, care of my brothers and guárdelos, sisters. Keep tenga them su mano safe. Have poderosa your sobre mighty cada hand uno de upon ellos, each en one el of nombre them. de In Jesús. Jesus' name. Amén. Amen. Amén, amén. Todos Amen. puestos de Everyone, pie. please stand. Al contar At the 3, count of 3, nos vamos a we'll be despedir. dismissed. A la 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!